La ponencia de la mañana y en esta sala la va a impartir Jesús Torrell Martínez, que es médico especialista. Que es médico especialista en medicina del trabajo, compañero de Osalan en el Centro Territorial de Vizcaya, con una amplia experiencia como médico del trabajo en un servicio de prevención ajeno y que tras su incorporación a Osalan se dedica específicamente al cáncer laboral. Sin más, os digo el título de su ponencia y daremos inicio. Abordaje del cáncer laboral en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Cuando quieras. Bueno, Egunon, buenos días a todos. Gracias por asistir. El pulsador. Bueno, espero que sea el único problema técnico, no tener el pulsador, que no me pase como a Ivonne. Vamos a empezar a explicaros un poco en qué consiste el programa de vigilancia de cánceres laborales en la Comunidad Autónoma de Euskadi que lo estamos haciendo desde Osalan. Primero un poco de introducción. En el sistema de vigilancia epidemiológica de la Comunidad Autónoma de Euskadi, creado por el decreto 312 del 96 del 24 de diciembre, dependiente del Departamento de Sanidad, permite la recogida y análisis de información epidemiológica con el fin de prevenir la enfermedad. Para ello se identificarán problemas de salud y sus factores determinantes por medio de una investigación. Y entre las prioridades que marca el Gobierno vasco en materia de salud laboral se encuentra la prevención y la coordinación institucional para la mejora de la salud. Aquí entramos nosotros, Osalan, que es el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Dentro de su plan estratégico de prevención del cáncer laboral en la Comunidad Autónoma de Euskadi, ha puesto en marcha este programa de vigilancia epidemiológica en caso de 3 neoplasias de las que se conoce su alta vinculación con la exposición a agentes cancerígenos laborales, que son el mesotelioma, el cáncer de fosas y senos paranasales, que ya está comentando Aitor, y el angiosarcoma hepático. También dentro del Plan Oncológico de Euskadi del 2018-2023 se establece como uno de sus objetivos el mejorar el sistema de información sobre el cáncer laboral y sobre los carcinógenos en el entorno laboral. Y entre las acciones establecidas está el despliegue del Plan de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer con alta probabilidad de estar asociado al ámbito laboral. Para tener un poco de datos, aquí tenemos datos de cáncer de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En cuestión de mortalidad, el cáncer en el año 2016 fue la primera causa de muerte en hombres y la segunda causa en mujeres. En hombres representó un 37% de todas las causas, en las mujeres un 23% y en ambos sexos un 30% de todas las causas. Y de los nuevos casos de cáncer registrados en el año 2013, un 59% fueron en hombres y un 41% en mujeres, y en hombres fueron próstata, el primero, colon y recto, en segundo lugar, pulmón y vejiga. Y en el caso de las mujeres, mama, colon, recto, pulmón y útero. Si vemos la tendencia que tenemos de la posibilidad de crecimiento por año, la tendencia es que va aumentando, la mortalidad va aumentando. Causas del cáncer. Como sabemos, hay muchos factores que determinan que una persona puede estar o no o desarrollar un cáncer. Al final se produce un daño en el material genético, se produce una proliferación anormal de células del cuerpo y eso desarrolla un cáncer. Las causas pueden ser múltiples. Hay que tener en cuenta qué factores de riesgo hay. Un factor de riesgo no deja nada más de ser un suceso, una condición o característica que juega un papel esencial en producir un cáncer. No existe una sola causa. En este foro nos interesan también las causas laborales que pueden producir o potenciar que tengamos o desarrollemos un posible cáncer. Por ejemplo, la mutación en el gen P53, la exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos, condiciones ambientales, exposición laboral, el tabaco. Esto nos va a favorecer o tener una causa suficiente para tener un cáncer de pulmón. Trabajos expuestos a amianto, cambios en genes de estrés oxidativo, también sería una causa suficiente que nos podría explicar un cáncer de pulmón.
Otra vez la mutación en el gen P53, trabajos nocturnos, asociado a factores reproductivos, en este caso sería una causa suficiente de un cáncer de mama. Por tanto, hay evidencia epidemiológica que la ocupación que algunas personas desarrollan en su vida laboral y los agentes a los que están expuestos puede ser alguna de las causas de los cánceres, pero no son la única causa y no son suficientes para producirlo, pero son ayudantes, intervienen en el proceso de que se desarrolle el cáncer. ¿Qué consideramos cáncer laboral? Pues una neoplasia maligna atribuible a la exposición a agentes cancerígenos en el medio laboral. También lo llamamos cáncer ocupacional, cáncer profesional, y el cáncer laboral es una enfermedad profesional que está recogida en el Real Decreto del 1299 del 2006 en el anexo 1, grupo 6. ¿Qué consideramos el carcinógeno laboral? Al final es agente o agentes de carácter químico, físico, biológico u otra condición de exposición presente en el medio laboral y que la evidencia científica disponible hasta el momento ha demostrado que provoca cáncer. Los carcinógenos laborales más frecuentes, entre otros a nivel químico, amianto, benceno, cromo, radón, a nivel físico, reacciones como reacciones ultravioletas, rayos X, biológicos, virus de la hepatitis B, hepatitis C, el virus de Epstein-Barr y en estudio pues, trabajos a turnos, trabajos con nanopartículas. ¿Cuántos cánceres laborales? ¿Qué porcentaje de casos de cánceres causados por factores prevenibles? En esta tabla, que es del Cancer Risk Factors, vemos que la exposición al trabajo es un factor prevenible de cáncer. Evidentemente, el tabaco es el que se lleva el valor más alto, el porcentaje más alto, pero hay que tener en cuenta que la exposición en el trabajo es un factor importante y sobre el cual no hay que olvidar que podemos intervenir sobre él y podemos bajar esa exposición laboral. Hay que tener en cuenta el periodo de latencia. No es una exposición, una dosis, un efecto rápido en la mayoría de los casos. Hay un tiempo entre inicio de la exposición al carcinógeno y el diagnóstico del cáncer. No es una dosis respuesta, no hay una dosis umbral de cancerígeno, dosis efecto, no hay una dosis segura. Todos ya sabemos que lo que hay que intentar es evitar la exposición al cancerígeno y si no se puede hay que bajar la exposición a lo mínimo pues, que sea posible. En principio, a menor dosis, menor probabilidad de efecto, a mayor dosis, mayor número de afectados y menor periodo de latencia, eso teniendo en cuenta susceptibilidades individuales de cada uno, pero en principio tendremos que reducir al máximo la exposición a cancerígenos. Según la clasificación de la IARC, que muchos ya sabréis, el grupo 1, grupo 2, grupo 2A y grupo 2B, tenemos en estos grupos que muchos de los cancerígenos laborales están recogidos en estos grupos. En el 1, que se consideran cancerígenos para los humanos, de total de 89, 28 de esos agentes cancerígenos están en el ámbito laboral. En el 2A, probables cancerígenos en humanos, un total de 27. Y en el 2B, posibles cancerígenos en humanos, de 264, 113. O sea, estamos hablando que hay una evidencia más que clara de la exposición laboral a cancerígenos. Aquí en unos estudios que se hicieron en Cataluña, con el CARESCAT, con un grupo de población, se hizo una valoración de a qué cancerígenos se estaban más expuestos. Pues tenemos distintos: radiación solar, trabajo turno de noche, humo del tabaco, sílice cristalina. Entonces, más o menos ya nos suenan la mayoría. Los cánceres laborales más frecuentes, también ha explicado un poco ya Aitor, pues el pulmón, distintos agentes que están relacionados con él, arsénico, amianto, berilio, vejiga urinaria, en el caso de las aminas, la pleura también por amianto, hígado en el caso del angiosarcoma y el cloruro de vinilo, nasofaringe, los polvos de madera que ha comentado Aitor, piel, radiaciones ionizantes, leucemias, bencenos y radiaciones. ¿Qué proporción del cáncer en la Comunidad Autónoma de Euskadi es causada por la exposición laboral a cancerígenos? Teniendo en cuenta estudios que ya se han hecho en otros países, tenemos que pensar que podemos estar en unos ratios parecidos. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, de Dolly Peto, hace una estimación atribuible de un 4% a la exposición laboral. Otro que se realizó en Finlandia, Nurminen,
sale un 8,4%. Hay una variabilidad de porcentajes, pero al final en todos los sitios sale que hay un porcentaje importante de afectación de cancerígenos pues por estimación laboral, por estar trabajando. ¿Cuál sería la situación actual? Que el 23% de trabajadores está expuesto a cancerígenos en su medio laboral. Es mayor la exposición de hombres que de mujeres, 3 a 4 a 1. Eso dependerá de los sectores que están más masculinizados que en el caso de las mujeres. Estimación del origen laboral del cáncer. Lo que he comentado antes, Dolly Peto en Estados Unidos llegaron a una estimación de un 4%, Nurminen y Karjalainen en Finlandia que es del 8%. Según la Organización Mundial de la Salud, el 19% de los cánceres son atribuibles a factores medioambientales y laborales. El cáncer laboral es la mayor causa de muerte de origen laboral, es el del 53% de las muertes de origen laboral. ¿Cuántos cánceres se reconocen como profesionales? Aquí ya os sonará que están los que son, pero no son todos los que están. Evidentemente tenemos una baja declaración de cánceres de origen laboral. En total, del año 2008 al 2016 nos sale un total de 52, siendo el más alto los casos de mesotelioma y de pulmón. La estimación del número de muertes y de nuevos casos de cáncer por exposición a cancerígenos laborales. De las muertes en el año 2012 en relación al cáncer, en los hombres se estima que unos 308 de los casos serían en relación con el cancerígenos laborales y en las mujeres unos 49. Y de los nuevos casos que se detectaron en el año 2012, unos 645 se podían atribuir a los hombres a cancerígenos de origen laboral y a las mujeres un 124. ¿Cuáles son los problemas de los cancerígenos? Pues los largos periodos de latencia que tienen, que muchas veces cuando se diagnostica a una persona de 70 o 80 años un mesotelioma, es difícil pensar que 30 o 40 años atrás ha podido tener una relación laboral. Entonces, ahí a veces falla el hacer esa asociación de cuando tenemos un cáncer con la vida laboral de ese trabajador o de esa trabajadora. Entonces, falta la vinculación por parte de los médicos asistenciales de este origen profesional. Lo que decíamos, hay una infradeclaración de cánceres laborales. Por lo mismo, no se hace esa asociación. Es un cáncer, se diagnostica, se trata y el tema laboral se deja de otro lado, no está presente en el ámbito asistencial. Por tanto, hay una falta de información de la historia laboral del afectado y de las exposiciones que ha podido tener. Y eso se traduce que hay una ausencia también de contacto entre los médicos asistenciales y los médicos del trabajo. No hay una coordinación, no hay un contacto directo entre estos dos profesionales que se relacionan con ese mismo trabajador en dos ámbitos diferentes, pero que al final le afectan y sus consecuencias para la salud afectan tanto al nivel del médico del trabajo como al nivel del médico asistencial. Tenemos claro entonces que el origen del cáncer es un origen multifactorial. ¿En qué consiste el plan del sistema de vigilancia epidemiológica del cáncer laboral que estamos haciendo desde Osalan? Como he comentado, es en el mesotelioma, por el amianto, periodo de latencia de 20 a 50 años, el cáncer de fosas y senos paranasales, el polvo de madera, arsénico, níquel y el angiosarcoma hepático, cloruro de vinilo, tetacloruro de carbono y un periodo de latencia de 20 a 22 años. Había puesto un poco para que de introducción de cada tipo de cáncer. El mesotelioma al final es un tumor infrecuente que se relaciona con la exposición al amianto, se origina en el mesotelio y puede presentarse en pleura, peritoneo, pericardio y túnica vaginal, siendo más frecuente la localización a nivel pleural y peritoneal. En las últimas décadas ha aumentado su incidencia en Europa, en áreas geográficas muy determinadas, lo que se explicaría también por su etiología causada por contacto laboral y ambiental. El principal factor de riesgo es el amianto. En el 80% de los casos aparece esta relación. La primera asociación entre amianto y cáncer surgió en el año 35, se confirmó en el 47. Y en el caso del mesotelioma, Weyers en el 46 tenía una pequeña, fue el primero que detectó esta relación con el mesotelioma, pero no fue hasta el año 60 que Wagner publicó un estudio de 33 casos de mesotelioma pleural en un área minera de Sudáfrica. Lo que hemos comentado es un periodo de latencia alto, de 20 a 50 años. Y al final, de todos los trabajadores con historia de exposición al amianto, solo un 10% de los expuestos va a desarrollar un mesotelioma.
El tema del cáncer de fosas nasales y senos ya ha explicado un poco Aitor, entonces no merece la pena que os lo comente. Y el caso del angiosarcoma hepático está más circunscrito a la exposición al cloruro de vinilo. Y sí que está demostrado que exposiciones con edades más jóvenes, más predisposición a desarrollar este cáncer. Y las primeras evidencias o la confirmación de este caso se hizo en una empresa que se llama BFO Goodrich en Louisville, en Kentucky, por los doctores John Crick y Morris Johnson, que estudiaron 4 casos que había pasado en esta empresa de un total de 200 trabajadores que habían estado expuestos. ¿Cuál es el objetivo de nuestro programa? Es conocer la incidencia de estos 3 cánceres, el porcentaje de casos que podemos relacionar con el trabajo, definir su perfil en la comunidad autónoma de Euskadi. ¿Para qué? Intentar sensibilizar al sector sanitario del origen laboral de algunos cánceres y de su importancia en su declaración. Hacer una vigilancia epidemiológica y generar un conocimiento preventivo aplicable al medio laboral para que revierta en beneficio de los trabajadores. En resumen, queremos hacer una prevención, una buena prevención. El programa de vigilancia de cánceres laborales. Sabemos que hay promoción de la salud, protección sobre los cancerígenos o prevención secundaria y terciaria. Según el objetivo, tenemos una vigilancia de cancerígenos y exposición, una vigilancia del cáncer o, según el proceso, una vigilancia pasiva o una vigilancia activa. Nuestro plan lo incluimos dentro de una vigilancia activa. ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es el proceso? Recibimos la notificación por parte de médicos de los servicios de respiratorio, otorrino o oncología de Osakidetza. Para eso hemos hecho una definición de caso. ¿Qué caso nos van a comunicar? Persona trabajadora o que puede estar ya jubilada, que sea residente en la comunidad autónoma de Euskadi de más de 30 años, con el diagnóstico por primera vez de ese tumor primario, de uno de los 3 cánceres indicados. Hemos empezado este año a hacer las entrevistas, a seleccionar a esta gente que está afectada con los cánceres, con la premisa que es a partir de afectados del 1 de enero de este año. ¿Qué casos nos tienen que notificar? Todos, independientemente que si se sospecha o no la relación con el trabajo. Para que no se nos pueda escapar nada, hemos pedido que todos esos casos de cánceres que les entren nos los notifiquen, para no dejar ninguno en el tintero. Y siempre cuando se haya notificado el diagnóstico, que ya tengamos el diagnóstico de confirmación de certeza de este tipo de cáncer. ¿Cómo hacen eso? Pues usan el mismo canal que ya tiene Osalan para las sospechas la declaración de sospechas de enfermedad profesional. Mediante esta vía es la que nos va a llegar a nosotros. Esto sería la aplicación que tienen los médicos de Osakidetza, que se llama Osavide. Tienen una pestañita que cuando sospechan la enfermedad profesional van ahí, clican en el agente que consideren y también el trabajo relacionado y el agente causal. También les hemos pedido que si no les da tiempo, si no saben muy bien dónde encajar, da igual, que hagan la comunicación igual, que nos pongan el primer trabajo que les salga de la lista o la primera exposición. Luego nosotros ya contactamos con la persona y ya acabamos de perfilar todos los datos que sean necesarios. Pero es importante ese primer paso que se tiene que dar desde los servicios asistenciales. Una vez hacen eso, nos llega a nosotros, a nuestra aplicación de enfermedades profesionales, que es la que llamamos U86. Estas son las codificaciones que le hemos puesto en la columna de la derecha, que sería el CIE 10. Con todos estos códigos son los que estamos usando para nosotros recoger esas entradas que nos llegan por la aplicación. ¿Qué hacemos desde Osalan? Pues la entrada del caso sospechoso, os vuelvo a poner la misma definición, que es el mismo tipo de caso, es la misma persona que nos va a entrar. ¿Cómo hacemos? La búsqueda de casos entrantes. La principal entrada va a ser la que he dicho, la de sospecha de enfermedad profesional. También en Osalan tenemos otros procedimientos que nos puede hacer llegar de rebote otros casos de estas enfermedades, como sería el fichero de trabajadores expuestos a amianto e informes de exposición al amianto que nos solicitan desde el INS. También recogemos eso porque al final entran dentro del programa, son personas diagnosticadas de alguno de los 3 cánceres en el año 2018 y nos interesa recoger toda la información que podamos. ¿Qué hacemos? Pues desde las unidades de salud laboral, los técnicos nos ponemos en contacto con el paciente. Se le informa que le vamos a citar, vamos a hablar con él y que es en relación a la enfermedad que le han diagnosticado y que queremos tener su vida laboral, hacer un poco de recorrido sus exposiciones laborales.
Tenemos que tener en cuenta que en estos casos suele ser gente muy mayor, a veces es complicado poder contactar con ellos. También sabemos que el mesotelioma es un tumor muy agresivo, con una rápida mortalidad y a veces es complicado poder quedar con ellos. ¿Qué les pedimos que traigan? Que nos traigan la vida laboral para confirmar un poco las empresas en las que ha estado trabajando para facilitarnos el trabajo, porque hablar con una persona de 70 años, 75, de lo que hacía cuando tenía 16, 20 años trabajando, es muy difícil. Se acuerdan de cosas anecdóticas, se acuerdan de que se paraban para el bocadillo, para muchas cosas, pero recordar qué materiales usaban, cómo lo usaban, es complicado. Y también otro hándicap que tenemos es que el desconocimiento muchas veces que estaban trabajando con materiales que eran peligrosos o que eran amianto. También jugamos con ese hándicap. Y les pedimos que nos traigan los informes médicos para tener la confirmación diagnóstica. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos una reconstrucción de la exposición, una reconstrucción de su vida laboral. ¿Cómo? Mediante una entrevista. Para esto hemos creado, entre el grupo de trabajo de Osalan para la vigilancia epidemiológica, unos cuestionarios específicos. ¿Para qué? Para intentar que no se nos escape nada y pedir a todo el mundo los mismos datos para luego poder hacer un contraste, comparar los datos que tenemos. Antecedentes personales, historia laboral, relación de puestos de trabajo y tareas realizadas, materiales utilizados, exposiciones directas e indirectas. Nos interesa no solo en lo que ha trabajado, qué trabajaba la gente que estaba alrededor de él, qué tenía detrás cuando estaba trabajando. Nos interesa todo, no solo su puesto de trabajo. Puede haber afectaciones por proximidad. ¿Qué medidas de preventivas usaban? Evidentemente, la mayoría no había extracciones, no había mascarillas, no había nada. Estamos hablando 40 años para atrás, no había la ley de prevención de riesgos laborales, entonces es muy complicado. Luego tenemos una vez tenemos estos datos, método de evaluación, imputación y exposición a cancerígenos en el pasado. ¿Cómo hacemos esto? Ese es el tema complicado, lo que nos está costando un poco definir cómo hacemos eso. Para esto somos un equipo interdisciplinar, hay personal técnico de prevención de riesgos laborales, personal técnico y médico de la unidad de salud laboral y personal técnico de epidemiología. Nos basamos también en sistemas de información de exposición, matrices, empleo-exposición, Evalutil, Matemesp, información que podamos disponer en los archivos de Osalan, otros trabajadores de la misma empresa que estén en el fichero de amianto y nos puede dar información de que en esa empresa efectivamente se usaba amianto. La utilidad, que en los casos que nosotros veamos una relación laboral, seguimos el trámite de comunicación de sospecha, como si fuera una sospecha normal. En los casos que nosotros no vemos esa evidencia, pues paramos ahí el estudio. ¿Qué queremos hacer con todo esto? Queremos crear una base de datos de exposiciones, tareas, empresas, relacionarlo con los CNAIs, los CNEOs, para tener una base de datos que luego nos sirva para poder hacer estudios epidemiológicos, atribuir riesgos. Esa es la idea. Y lo más importante también, pretendemos que desde Osakidetza se conciencie el personal sanitario de la importancia de la historia laboral, porque es uno de los pasos principales para que las notificaciones aumenten. Bueno, en principio ya las conclusiones para acabar. La detección del cáncer laboral precisa de la participación de los profesionales sanitarios asistenciales. Queremos aumentar el conocimiento y progresar en la investigación entre exposición laboral y desarrollo del cáncer. Tenemos como objetivo principal la prevención, la cual es obligatoria y responsabilidad de todos. Necesitamos la colaboración del Servicio Público de Salud con la comunicación de casos para realizar de forma continuada la detección de estas enfermedades profesionales. Y el cáncer laboral es altamente prevenible. Tenemos que aprovechar eso, tenemos que incidir en eso, tenemos que bajar esas exposiciones. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.